Soy profesora de la Institución Educativa Politécnico de Soledad Atlántico. ¿Sí se escucha bien? Perfecto. De la Institución Educativa Politécnico de Soledad Atlántico. Soledad es un municipio del área metropolitana de Barranquilla. La institución en la que laboro hace 25 años tiene alrededor de 3.200 estudiantes, todas son mujeres, no es mixto, tiene desde transición hasta 11. En 10º y 11 tiene unos énfasis en ciencia, salud, diseño y confecciones de moda y comercio, que es secretariado y contabilidad. Podríamos hablar que es una institución que a nivel socioeconómico, podríamos decir de medio a bajo, tiene una característica, pues allí convergen muchas estudiantes, hijas de profesores, de egresadas, hijas de funcionarios de las alcaldías, y también tenemos estudiantes que poseen unos niveles socioeconómicos también bajos, y pues tenemos jornada única hace 2 años. Las estudiantes entran desde la mañana, salen en las tardes, allí almuerzan, hay un comedor que les ofrece almuerzo, sin embargo hay una gran cantidad que llevan sus almuerzos. Ustedes saben cómo son los jóvenes. Estoy en el área de lengua castellana. Siempre podría decir que en los 5 o 6 últimos años solo he estado en el grado de 10º y 11. Entonces, miren ustedes las características que tiene nuestra institución. No es un colegio que está dentro del municipio como tal, está en toda la vía autopista al aeropuerto. Allí hay alrededor del Politécnico están varias instituciones igual de grandes como la nuestra, como es el INEM, el Francisco José de Caldas, y el Industrial y el Colegio de Bienestar de la Policía. Todos están seguiditos prácticamente. Profe, muchas gracias. Teniendo en cuenta este carácter de la institución, nos dice que son, claro, medio bajo el estrato, por lo tanto, pues habrá mil dificultades también como en otras regiones del país, y por allí me gustaría que siguiéramos conversando. ¿Cómo superar esas dificultades tecnológicas? ¿Cómo lo han logrado? ¿Qué caminos han construido? O sea, ¿qué experiencias se pueden rescatar frente a esto? Muchos maestros decimos, no, las dificultades tecnológicas no lo tienen, y si no hay estas buenas condiciones que son de estructura, entonces no podemos adelantar procesos de enseñanza o aprendizaje. Yo sé que ustedes han encontrado algunos caminos y nos gustaría, por favor, que compartiera con nosotros esas experiencias. Bueno, como todos sabemos, y esto se ha dicho ya en varios conversatorios, hemos visto a nivel de charlas virtuales, que no ha sido un proceso fácil, pero yo podría decir que tampoco difícil, porque hemos asumido el reto desde los profes más jóvenes, que quizás manejan mejor la tecnología que los que ya tenemos cierto tiempo, una edad, pero todos hemos asumido el reto, que eso ha sido lo más importante. Hay dos cositas importantes en este nuevo reto de educación remota, y es que como les decía, el colegio es una característica esencial, que son esas niñas de estratos socioeconómicos medios, y de aquellas niñas que tienen un estrato socioeconómico muy bajo. El colegio, en este sentido, y hablo no solamente del Politécnico, del Caldas, que tengo conocimiento, de todas las instituciones de acá de la región, el
particularmente el colegio tiene una plataforma que de pronto no podríamos decir que es una plataforma 1A o excelente, pero me parece que ha sido un inicio y esto nos ha obligado a mirar las cosas de una manera diferente. Entonces, hay niñas, el colegio tiene una plataforma donde se suben las guías, uno puede subir las guías allí. Hay un espacio para hacerles proceso de retroalimentación o para que ellas también pregunten a través de esa plataforma institucional, porque cuando iniciamos todo este proceso, pues en un inicio, cuando no estábamos preparados para esto y no teníamos solo la plataforma institucional para subir notas y no para más nada. La virtualidad allí no era esencial, no era el eje. Seamos sinceros, los colegios no cuentan con esas herramientas tecnológicas, sobre todo esos colegios públicos. Hacen el esfuerzo, hay algunos computadores, a veces la conectividad, sobre todo en un colegio como el nuestro, que es un colegio tan grande, la señal de internet no llega a donde tiene que llegar y es muy difícil y complicado trabajar directamente con la tecnología. Pero a raíz de que nosotros, bueno, y cuando nos enfrentamos a este cambio, nos preguntábamos todo, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer? Los que más sabían de tecnología, no es que yo voy a trabajar por Edmodo, es que yo voy a hacer mi clase en Classroom, es que yo voy a hacer... comenzó a mirarse una gran cantidad de alternativas, pero al final fue... se pudo lograr que haya una plataforma institucional que recoja todo lo que nosotros tenemos allí. Eso no quiere decir, como les decía, es muy limitada. No podemos tener una interacción con las estudiantes por lo limitada que es, pero sin embargo, igual que la institución, igual que el Caldas, que todos los profes que pertenecemos a la red y los que no, amigos que no pertenecen a la red, buscamos siempre otras alternativas tecnológicas, ya sea por el Google Classroom, por las clases de Zoom, por Meet, pero recordemos que allí nosotros también debemos pensar que no podemos hacer unas clases virtuales directas donde los estudiantes accionen sus cámaras y uno los vea, porque recordemos que también hay que pedir un permiso a los padres de familia porque son menores de edad y una cantidad de inconvenientes que uno tiene que ir resolviendo. Así que con todas esas estudiantes que tienen los medios tecnológicos se ha podido trabajar. Pero ahí entra el pero. Creo que Alice estábamos mirando eso y el pero es, ¿qué pasa con aquellos estudiantes que no tienen los medios ni las herramientas? Porque es que el problema a veces también es que no tienen las herramientas tecnológicas. De pronto el vecino le dice, yo te regalo mi clave de Wi-Fi, pero no tienen un computador. Entonces, o tienen un computador y en la casa hay 3 y 4 niños, 4 estudiando en casa y no se facilita que uno diga, bueno, nosotros vamos a hacer unas clases donde vamos a tener unos horarios establecidos para conectarnos con ellos, porque tenemos también, nosotros somos los maestros, nos ha tocado adecuarnos a las necesidades de las estudiantes, de los estudiantes. Entonces entra el otro, la otra parte. ¿Qué pasa con esas estudiantes que ni tienen conectividad, ni tienen las herramientas tecnológicas? Entonces es ahí donde entra el material impreso. Como les decía, por ejemplo, Soledad es área metropolitana de Barranquilla, las condiciones de pronto que está en la zona urbana es mucho mejor que muchos de los maestros que trabajan en las zonas rurales. Aquí, como lo decía en el conversatorio con Fabio, hay unos puntos convergentes de casi todos los grupos y colectivos de la red, y es que casi todos trabajamos con guías de aprendizajes que nos ha permitido llegar a los estudiantes con unas instrucciones claras, unos pasos y unas etapas claras que les permitan a ellos trabajar de manera independiente, de manera autónoma.
Entonces, eso es ahí donde entra, ese otro componente para aquellos estudiantes que no tienen los medios, porque no podemos decir, listo, es que el 100% tienen conectividad. No es así. En todos los colegios vemos, en los colegios de la red, en los colegios en las zonas rurales que no tienen esa forma. ¿Qué pasa entonces con esos que no tienen conectividad? Porque creo que a veces nos quedamos, es que si ellos no tienen conectividad, ¿qué vamos a hacer? Y es ahí donde el maestro, nuevamente, como dijiste, Alice, nos hemos vuelto a encontrar con nuestra creatividad. Hemos buscado, como yo siempre he dicho, allí hemos demostrado de lo que somos capaces y de lo creativos que somos, ¿verdad? Entonces entra a jugar ese papel importante. Yo tengo aquí como unos ejemplos claros para decirte qué ha pasado con esos estudiantes que no tienen conectividad. Por ejemplo, en el colegio donde trabaja Wilfran, que trabaja al lado, en el Caldas, Olga, las guías, uno hace las guías, las revisan los coordinadores, hay un comité que las revisa, les hace las recomendaciones, uno las envía, uno las recolecta como tutor o director de grado, cada director o tutor de grado las recoge y las pone en un archivo y las envía al correo de la institución. El correo de la institución, ¿qué hace? Las imprime, hace unos paquetes, unos módulos, y se los deja impresos en la institución, en la portería del colegio, y uno les avisa que pueden ir a recoger esa guía. Entonces la pregunta es, bueno, pero si trabajan de manera manual, ¿cómo hace uno para evaluarles? Porque ahí entraría el otro componente. ¿Qué sucede con el temor de que esas guías pueden tener el virus? Todos los mitos que hay alrededor de esto, que todavía nadie lo ha develado, la última palabra. Hay algunas estudiantes trabajan con sus portafolios, o sea que en las guías impresas que se llevan para su casa, las van trabajando y han ido armando un portafolio. Ese portafolio en un momento dado va a llegar al colegio y a su vez miramos cómo podrían llegar a nuestras manos. Hay estudiantes que no tienen, sino que recargan el celular del papá, del abuelo, y hay muchas anécdotas bellas alrededor de eso, y ahorita te cuento una de esas tantas. Ellas trabajan de manera manual, las escanean, las mandan por los chats del WhatsApp a los profesores o a los directores de grupo, los padres de familia lo llaman a uno. A veces uno dice, bueno, pero sí pueden trabajar, están buscando la manera, pero como decía, no sé si en un conversatorio escuchaba, pero cuando nosotros recargamos o cuando cargamos minutos, paquetes, eso se acaban rápidamente, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Hay muchas anécdotas alrededor. Un día llamé a una estudiante a decirle, bueno, que no había recibido nada de ella, y la llamé, y el que me contesta es el novio. Me dice, no, profe, ella trabaja con mi celular, son chicas de 11, ella trabaja con mi celular y yo no estoy allá porque yo estoy trabajando en la noche que yo la veo. O como decía una profe, tenía un apodo en el WhatsApp y decía que viejo verde. Entonces ella le llama a la niña de noveno y le dice, ven acá, ¿y tú por qué ese nombre en tu chat tienes eso? Y dice, no, señor, porque es que ese no es, el único que tiene aquí celular es mi abuelo, y él en su chat tiene ese nombre. Y miren, todos alrededor de todas esas anécdotas que nosotras estamos viviendo, de todo lo que, cómo los estudiantes y los padres de familia también han entrado a formar parte de este proceso, porque yo creo que si los padres de familia y todas las personas que están a su alrededor no nos colaboran, no se logra nada. Yo te puedo dar unos ejemplos, y aquí pasaría, como decía Alice, nos gusta charlar mucho. Ahora Janet, cuando llegue, ustedes van a ver a Janet, que habla más que yo. No, mentira. Ahí ya llegó, entonces aprovecho que la menciono para darle la bienvenida a Janet. Acaba de llegar justo en este momento. Gracias, Janet, por estar aquí. Ahora conversamos. Listo.
Bueno, entonces, para poner unos ejemplos de algunos miembros de la red y no de la red, de eso cómo los maestros han buscado los otros caminos para esos estudiantes porque no tienen conectividad. Creo que el problema radica allí, de esos estudiantes que cómo hacen para trabajar y cómo ha hecho el maestro. Hay una jovencita que trabaja en un corregimiento de La Guajira que se llama Campana, creo que es corregimiento de Dibuya, queda, yo no sé si ustedes han escuchado por allá las playas de Palomino, que son muy famosas, queda ahí cerca, pero ella trabaja en una zona rural. Ella dice que primero tuvieron que hacer un estudio de las condiciones, cómo estaban los niños, qué podían trabajar, qué herramientas tenían para luego mirar cómo hace. ¿Qué sucede? Que en ese colegio, los maestros han hecho sus guías, pero unas guías interdisciplinarias. Esas guías las tienen que llevar a La Guajira, a Riohacha, donde las imprimen, luego las traen. Cuando ya llegan acá, hay un padre de familia que las recepciona. Estamos hablando de estudiantes que trabajan en zonas rurales. Entonces las recepciona y le entrega la guía a los niños que están cerca de él. Pero también allí hay unos otros padres de familia, representantes de cada grado, que van y recogen esas guías y les avisan y las hacen llegar a los niños. Miren ustedes ese trabajo. Luego, de la misma manera, se hace el proceso ya cuando ya está resuelto hasta llegar a manos del profe. Pero no queda solamente allí. Como no hay esa conectividad, los profes tratan de ubicarse con los que tengan y aclaran a través de llamadas, de chat, de mensajes de texto, se comunican y le hacen las asesorías y la retroalimentación a los niños. Entonces, es un trabajo bastante bonito, porque ellos trabajan con ejes transversales para fomentar y para apoyarlos en el aspecto socioemocional, que también llega un momento en que eso influye mucho en estos momentos. Por ejemplo, hay otro ejemplo del colegio, un colegio de Baranoa, Julio Pantoja, donde aquellos estudiantes que también les hacen llegar su trabajo impreso, pero también les mandan audios grabados. Los niños también mandan los trabajos con audios pregrabados, mensajes a maneras de fotografía que hacen llegar. Ellos también han buscado la manera de cada semana tener un reto que les ha permitido, pero un reto, pero más allá de ese currículo que tenemos planeado, sino un reto que tiene más que ver con estos momentos en que estamos viviendo, para ellos reconocerse también. Me llama la atención mucho de una profesora que trabaja también en la punta, es una profesora que trabaja en la punta de Los Remedios, que también es un corregimiento de Dibuya, son pueblos que están a las orillas del mar y que tienen problemas de conectividad sobre todo. Ella es profesora de artística. Me llamó la atención porque es allegada de familia y ella es profesora de artística y ella les hace concurso. Miren ustedes que la profesora les pone una temática y para que trabajen con material reciclado que estén a su alcance. Yo creo que Alice, más adelante yo te los voy a enviar te los voy a enviar para que tú veas ese reto que hace la profe. Les pone, por ejemplo, uno de los retos fue si el COVID fuera humano, ¿cómo sería? Entonces les habla de cómo trabajar, de hacer escultura. Y hay unos ejemplos bellísimos de escultura con material reciclado que los niños encuentran, que lo tienen al alcance, que no necesitan ir a comprar nada, porque en estos momentos todo está cerrado. Utilizan elementos del mar que lo tienen ahí, a la orilla de su casa. Entonces, ahí es un trabajo hermosísimo, me parece bellísimo. Y yo, cuando esta mañana me comentabas que diera ejemplos de eso, me pareció que era pertinente, aunque esta profe no pertenece a la red. Por ejemplo, Claro, claro, lo importante es eso, ¿no? Ver cómo afloran y cómo también los espacios que habitamos se van convirtiendo en laboratorios. O sea, porque ahorita ya no tenemos el aula, tenemos es la casa y nuestros contextos. Exacto. Entonces voy a aprovechar para presentar a Janet.
Dale, Janet, bienvenida. Te presento. Janet Chávez trabaja en la institución educativa agroecológico amazónico Winaima en Florencia, Caquetá. Es licenciada en español como lengua materna, especialista en didáctica de la lectura y la escritura de la lengua castellana, magíster en ciencias de la educación, todo de la Universidad de la Amazonia. Ahí es de la Amazonia, es donde ella ha cursado sus estudios. Eh, Tanto Nelsi como Janet son personas líderes allí en sus equipos, pertenecen a la red de lenguaje y hablábamos, Janet, al inicio de cómo esto nos ha posibilitado poder, ¿no?, acercarnos más y reconocer cuáles son los roles del maestro y qué es lo que hacemos ya sin intermediarios. O sea, directamente con los profes. Ahora sí creo que eso es muy importante porque empodera y nos muestra todo lo que somos capaces de diseñar, que la docencia ha sido siempre una profesión muy intervenida, nos dicen qué hay que hacer, pero creo que es la oportunidad para mostrar qué es lo que de verdad nosotros podemos hacer, las capacidades que hay, el trabajo en red y en colectivo. Entonces, Janet, voy a pedirte por favor, la mayoría de las personas que estamos aquí, pues somos de Cali, lo había dicho, es para uno, Nel, si está en Atlántico, tú estás en Florencia, es que nos ayudes a entender un poco el contexto, dónde trabajas, cómo es ese lugar, y de una vez, pues sabemos que hay dificultades tecnológicas, ustedes también han encontrado, así como Nelsi nos ha contado ahorita unas experiencias maravillosas, desde allá en tu contexto, cómo han superado esas dificultades tecnológicas, cómo han encontrado esos caminos, cómo se han movilizado. Bienvenida, Janet. Bueno, muchísimas gracias, profe Alice, que un placer verte, Nelsi. Nosotros con Nelsi nos queremos mucho. La profe Alice no vino al taller nacional, pero Nelsi se fue enamorada de mi tierra, de mi Manigua. Bueno, vivo en la Manigua. La Manigua es nuestra selva, una selva que atrapa y enamora a través de los ríos, ¿no? Entonces vivo en la Puerta de Oro de la Amazonía colombiana, que es Florencia, Caquetá. Yo amo esta tierra, soy hija adoptiva de esta tierra, pues nací en Nariño, nací en Pasto Nariño, pero mi mami se vino a trabajar acá cuando tenía 5 años, entonces mi corazoncito vive dividido entre la tierra de Agualongo y esta Manigua. Entonces, bueno, soy docente de aula pública, de un colegio que quiero mucho, que se llama Winaima, Winaima es el nombre de un espíritu huitoto. Entonces, a mí desde ahí ya me conecto. Algunos le dicen semidios, pero a mí ya me quedó clarito, no es semidios porque para las comunidades indígenas no existe el término Dios, existen los términos espirituales, entonces es un espíritu, el espíritu del agua huitoto. Entonces, mi colegio se llama así, trabajo en una comuna que alberga todas las inequidades sociales, y allá se reúnen toditas, allá no falta ni una. Desde el momento de su origen, porque se da por el desbordamiento de unos ríos, entonces como solución de vivienda de interés social, pues adquieren esos lotes y ubican las primeras familias afectadas por la inundación. Pero luego pues es un terreno muy amplio y entonces esos terrenos fueron invadidos, entonces ya saben cuáles son las condiciones de quien hacen unas invasiones, entonces primero queda en la periferia, segundo, todas sus condiciones allá falta de todo, allá no sobra, allá falta de todo, falta sus casitas, falta internet, no hay bibliotecas, no hay nada, pero eso sí sobran todos los problemas, entonces delincuencia común, hambre, desolación, pero la comunidad ni siquiera nota eso, ¿ya? Sí, no hay ni siquiera esa percepción de que falta un algo. Entonces trabajo en una comuna y bueno, yo les cuento que soy maestra de 41 niños, en ese momento están en el grado 6º, pero yo inicié con ellos, con algunos desde transición. Antes estábamos en otra sede, entonces 2 niñas, una mi hija y otra niña, continuaron el proceso conmigo. Y los demás pues empezaron desde tercero. Entonces vengo con tercero, cuarto, quinto y ya voy en 6º con ellos. Y pues la idea es llegar hasta 11. Pues cuando estuve en primaria trabajaba pedagogía por proyecto 100%, y pues porque orientaba todas las áreas. Ahora ya estoy en secundaria, fue muy difícil
pensar pasarme para secundaria, porque yo decía, bueno, pero pierdo pedagogía por proyectos, si estábamos ahí en ese, un día yo decía que sí, el rector me decía que me tenía que ir para secundaria para continuar el proceso con los niños, yo otro decía que no. Total fue que terminé aceptando y bueno, porque hay un colectivo, que ahí también somos un colectivo de profesores de la red, somos 4 en este momento, entonces pasé a secundaria con la condición de que íbamos a seguir trabajando pedagogía por proyectos, digamos. De esos 40 niños, tengo 5 niños indígenas. La vez pasada no lo dije en el taller, pero es muy importante decirlo y se lo contaba la profe Alice. Tengo huitotos, munane y coreguajes. Todos son diferentes. Es decir, mientras que el coreguaje es callado, silencioso y es un silencio de resistencia, el huitoto es hablador, ¿ya? Y el munane es como el medio. Entonces, son esas tres, pero todos tienen un sentido de resistencia. Es decir, obligados no funciona. A ellos, con ellos obligados, nada funciona. Se te ríen en la cara y no le da risa ni de escucharlos. Entonces, y tengo una niña con dificultades en lenguaje que hace que ella tenga dificultades como en la parte de la memoria. Entonces, hemos hecho un trabajo muy fuerte de acompañamiento. Ya a veces se me le olvida el nombre. Entonces, ella nos dice, ¿cómo es que me llamo? Profe, ¿me recuerda cómo es que me llamo? Entonces, los compañeritos, entre todos, empezamos a ayudar a recordarse. Entonces, además de ser 41 estudiantes, pues también hay unas condiciones ahí particulares. Entonces, digamos que ese es, no sé si les comento ahora sí qué pasó con la pandemia, porque llegué un poquito perdida, estaba en un Facebook Live y hoy el Facebook nos hizo todo, mejor dicho, la señal está terrible. No, no te preocupes, claro que sí, de una vez, por favor, con estas experiencias de cómo lo han vivido, lo han enfrentado, superado, encontrado caminos. Bueno, a todos nos cogió así como de sorpresa, ¿no? Yo siempre he dicho que leímos tanto de las pandemias en la ceguera, en la peste del insomnio de 100 años de soledad, en las películas, pero realmente no teníamos ni la más remota idea de vivirla y yo creo que nadie pensó en vivir una, es decir, yo nunca me imaginé vivir una pandemia. Entonces, de un momento a otro, eso fue increíble porque el viernes hubo clase y normal, pues el lunes nos íbamos a encontrar cuando el fin de semana decreto, no nos volvimos a ver con los niños, el lunes todos al colegio, sale la directiva ministerial a hacer guías. ¿Cuáles guías? Si ni siquiera nos dedicamos. Entonces, ¿qué hicimos? Trasladar el aula a las casas, así, literal. Y eso que supuestamente íbamos trabajando pedagogía por proyectos. Pero como adelantaron las vacaciones, lo que nosotros hicimos fue en 3 días, como 3 o 4 días, hacer guías de aprendizaje con las planeaciones que veníamos desarrollando, pero nos fuimos a vacaciones. En el tiempo de vacaciones, nosotros con un grupo de amigos conformamos algo de un grupo de solidaridad, entonces de recoger alimentos en los barrios estrato medio, porque en los altos nos fue mal. En los estratos medios sí nos dieron de libra de arroz, íbamos con un carro, pitando con volumen, bueno, hicimos un pocotón de cosas ahí, entonces cada gente iba saliendo la gente y nos iba entregando sal, panela, entonces armamos, recolectamos 100 mercados y esos mercados fueron llevados a mi comunidad, la mayoría. Al momento de ir a la comunidad, al momento que fuimos allá con mi esposo y a entregar los mercados, los coloqué los pies en la tierra, es decir, fue muy desolador, es decir, una cosa terrible, yo creo que jamás lo voy a olvidar, porque llevar 12 años en una institución, pero yo no sabía en dónde trabajaba, realmente yo no conocía mi población, ¿ya? Porque claro, nosotros llegamos en el carro, vemos las casitas, los cambuchecitos, estamos ahí, pero otra vez volvemos y salimos, volvemos y entramos, porque no vivimos en el mismo barrio, pero no conocía eso. Terrible, es decir, cosas que uno no se alcanza a imaginar, como encontrar un niño solamente con su hermanita. Yo les llamaba y les preguntaba dónde vivían, y entonces el uno me decía, no, él vive aquí, porque no me contestan, ni dónde vive Julano, no, es que él vive más allá, y llegar allá y los encuentro a los dos, jovencitos, la muchacha con 17 años, 18 años, y entonces les pregunto que por qué están solos, y me dicen, es que mi mamá se va a trabajar toda la semana para donde una familia que cuida a un anciano y nosotros estamos solos, pues porque de lo contrario, pues a ella le dijeron que tenía que quedarse allá cuidándolo. Y celular, no, nosotros no tenemos celular. ¿Y cómo se comunican con su mamá? No, es que nosotros no nos comunicamos con mi mamá. Entonces, esas cosas que uno traga así entero y bueno, pues aquí hay que hacer algo. Y bandera roja, ¿no? Entonces, por todo lado era banderita roja. Entonces, bueno, solucionar, buscar un celular para estos niños, unas casas de tabla. Encontramos, entonces vimos todo un proceso ahí
de familias, muchos niños en una sola casa, muchas personas en unas casas pequeñas de tabla con hoja de zinc, bajitas, en un calor, pero con solares y patios muy grandes donde podían cultivar, pero que no cultivan. Y la otra es que allá nunca existió cuarentena. Es decir, la cuarentena funcionó acá, allá no, allá los escenarios deportivos llenos, donde quedaran los parqueaderos, digamos, donde llega la ruta del bus, eso se convirtió en campos de escenarios deportivos, niños, señores, mejor dicho, de todo. Yo incluso hasta el momento, como apenas llegó el COVID hace poco aquí al Caquetá, yo dije hasta bueno, porque uno, bien como estaban y todavía encerrados, pues hasta menos violencia intrafamiliar y todo eso. ¿Qué encontré? Pues eso, esas familias numerosas, y eso hizo que con los otros colocáramos los pies en la tierra. Arrancamos la primera semana, colapsamos. Un solo celular para tantas familias, no tenemos internet, no tenemos plata para datos, no hay para comer, mucho menos para datos. Los celulares son equipos de baja gama, entonces no hay PDF, no sirve para Word, no es para nada de eso, escasamente 5 minutos máximo 5 minutos un video, y tiene que ser un video muy ágil, que no sea, digamos, con pesado ni nada de eso. Colapsamos en 8 días y dijimos, no, aquí hay que hacer algo. Entonces nosotros como colectivo, porque hay que hablar muchísimo, que nosotros tenemos un colectivo, eso funciona muchísimo en las instituciones cuando dentro de una institución hay alguien que pertenece a la red, ¿no? Entonces, además de pertenecer a la red, nosotros tenemos un colectivo que somos 5. Entonces, eso ayuda muchísimo. Nosotros de una vez como colectivo dimos la propuesta. Aquí hay que hacer integración curricular, y eso fue lo que hicimos, digamos. Y bueno, ahora Alice me dirá cómo contamos lo que está pasando. Pero eso fue niños que, no, pues esa cantidad de guías, por favor, eso era una locura. No, horrible. Entonces aquí vamos a pasar a eso, ¿no? Claro, creo que muchos maestros nos identificamos con los relatos de Nelcy y de Janet. No funcionó querer volver a hacer lo mismo, o sea, los medios cambiaron y nos toca transformar. Entonces hablemos un poco de esas movilizaciones curriculares o cómo se van ajustando los diseños, porque ahora con la virtualidad, o sea, en la presencialidad los teníamos a todos en el salón de clase. Mi instrucción era la misma. Con sus caras y sus rostros yo podía ajustar, este no me está entendiendo, este aquí, venga, yo voy hasta su puesto, o le digo a lo compañerito, venga y lo ayude. Es decir, todo lo que desplegábamos cuando estábamos compartiendo el mismo espacio físico. Pero ahora la instrucción se va y llega de forma individual. Y ya no tenemos reacciones si comprenden, si no comprenden, cómo hacemos. Entonces, ¿qué ha pasado en relación con los diseños microcurriculares? ¿Cómo se ajustan? ¿Cómo se da ese seguimiento ahora que ya nos obliga incluso a que casi sea personalizado, porque ya es uno a uno, ya no es casi? ¿Cómo lo han enfrentado ustedes? ¿Cómo han hecho esos ajustes? ¿Qué tipo de modificaciones son las que se han obligado, las que se han visto obligadas a hacer ustedes, sus equipos, sus instituciones? Si quieren empezamos con Nelcy y luego Janet. Bien, pensar en cambiar un poco el currículo, rediseñar, transformar muchas cosas, no es fácil para muchos maestros donde ya tienen unos esquemas mentales, pedagógicos, metodológicos, que es difícil sacarlos de ahí. Sin embargo, ha sido un proceso muy lento, pero creo que se va en buen camino. ¿Qué ha pasado con los ajustes de los diseños curriculares? Debimos comenzar a ser un poco más flexibles, que no es llevar a cabo un programa, un plan de área, que no es tener en cuenta unos DBA, unos estándares, sino ajustar el diseño curricular de una manera más flexible, o sea, donde ese ajuste de manera flexible es privilegiar algunos contenidos que les puedan servir a los estudiantes en estos momentos difíciles. Entonces, allí es importante mirar que esos ajustes han ido siendo lentos poco a poco. Dentro de los ajustes que hemos tenido está el de diseño de guías
de guías interdisciplinarias, guías de aprendizaje, donde se deben privilegiar los procesos antes que cualquier otra cosa. O sea, seguir con los procesos, seleccionar contenido más contextualizado, más pertinente al momento en que estamos viviendo, y que a la vez los estudiantes puedan trabajar de manera responsable, de manera autónoma, independiente y de forma cooperativa con sus compañeros. Entonces, yo creo que perdí la señal, ¿no? ¿Aló? Estamos escuchando. Bueno, listo. Bueno, entonces, el hecho de construir una guía de aprendizaje que le permitan llevar unos procesos. Y ahí estamos cada día ajustando, cada día mejorando, teniendo en cuenta unas necesidades. Y como decías tú ahorita, utilizando un material que es el hogar, que es el contexto donde ellos viven. Por ejemplo, que sea el hogar, la casa, un texto para leer y escribir. Sobre todo esa parte, y hay que mirar otra cosita, que muchas veces nosotros trabajamos en las escuelas de manera independiente, hemos venido trabajando de forma aislada. El de matemática ya en su trinchera, el de biología ya en su isla, y esto ha permitido también unos cambios importantísimos, y es mirar qué está haciendo el otro y cómo nosotros nos podemos ayudar y cómo podemos hacer trabajos integrados. Muchos de los maestros de la red señala que están trabajando con guías interdisciplinarias, y lo que decía Janet, o sea, al principio de ser una locura, maestros que mandaban guías semanalmente, y ahí entrábamos a la discusión y decíamos, pero si también los estudiantes colapsando. Por ejemplo, hablo de las estudiantes de 11 del colegio, que manejan como 16 asignaturas porque tienen unos énfasis. Entonces, aparte de las básicas, tienen que trabajar las asignaturas, la disciplinar del énfasis que ellas tienen. Entonces, en un principio fue una locura, como decía Janet, que ellas no podían, niñas que se enfermaron por el estrés, papás que decían que no dormían por estar trabajando toda esa cantidad de guías. En el camino hemos aprendido, porque no podemos decir que todo lo tenemos listo, que todo está perfecto, pero sí hemos ido aprendiendo, se han ido ajustando, y sobre todo teniendo en cuenta las necesidades del contexto de los estudiantes, para ir ajustando todos los diseños curriculares. Sobre todo, aquí encontramos que creo que en la mayoría a nivel nacional está trabajando con guías de aprendizaje, pero una guía de aprendizaje más contextualizada. Gracias, Nelcy. Janet. Bueno, la profe Nelcy planteó ciertas condiciones que creo que son homogéneas, ¿no? Bueno, veníamos como islas, realmente yo siempre que hago como una crítica a los PI, a los proyectos educativos institucionales, porque cuando uno revisa la parte del modelo pedagógico, eso es una vaina muy bonita, pero realmente la práctica difiere mucho. Entonces, en la de nosotros eso es divino, uno lee nosotros estamos desde Freire y desde Vygotsky, pero ¿cuál Freire si yo apenas vine a conocer la realidad de mis niños ahora que entregué los mercados? Es decir, si Freire nos habla de educación popular, de emancipación, y yo no lo conocía, es decir, hablo de conocer en términos de ir hasta las casas, ¿no? De conocer sus territorios, de analizar cómo vive el niño, que encontrarme con Ares que vive solamente con la hermana, así, cual Freire. Entonces, nosotros lo que hicimos fue, cuando está todo este caos, porque era un caos impresionante, desde las familias, entonces yo voy a retirar el niño, y para nosotros un niño desertado en nuestro contexto es muy peligroso, ¿ya? Para nosotros es muy peligroso porque nos va a caer en delincuencia, digamos, en ese sentido. Entonces, es muy peligroso que se nos queden allá en el contexto solo, porque los niños en nuestro contexto, porque estamos en la Amazonía, pues es muy dado que la puerta de la casa esté abierta a la calle, y ellos prefieren estar en la calle que en la casa, porque son muchísimas, las familias son muy numerosas.
Entonces, la coordinadora nos llama a nosotros y nos dicen, ustedes que son colectivo, que pertenecen a la red, ¿qué hacemos? Denos una propuesta. Entonces, bueno, con Diego, que es matemático, mi esposo, que también trabaja ya de matemáticas, pero mi esposo es un poquito más loquillo que yo porque es matemático y terminó una licenciatura en lengua castellana y literatura. Entonces, ahí tiene una mezcla de todo, pero es muy chévere. Y bueno, entonces nos sentamos y Diego, que es el tesorero del nodo precisamente, bueno, ¿qué vamos a hacer? Entonces dijimos, encontramos dos rutas. Una es la ruta que necesitamos que ellos comprendan las implicaciones del virus y necesitamos también que aprendan a sembrar. Si hay banderas rojas, ¿por qué no? Y tienen sus espacios para la siembra, ¿por qué no lo hacen, no? Porque, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, bueno, es que los subsidios, es que es muy chévere recibirlo de esto y ellos se han acostumbrado muchísimo a eso, a los subsidios. Quien les diga que les va a quitar el subsidio para ellos es terrible y juegan con esa parte crítica. Entonces empezamos y les presentamos esa propuesta a nuestros compañeros. Venga, aquí hay problemas de COVID y en el momento que llegue en esa comuna, porque ahorita sí empezamos aquí ya empezó y estamos medio asustados porque hay bastante desorden social y llegó tarde, pero hay desorden social y ya todo se abrió y entonces donde llegue a esa comuna va a ser muy difícil. Entonces les planteamos, sociales, pues sociales, trabaje usted la historia de las pandemias. Y la relación del número de contagios, dónde se originó, dónde es el departamento que más hay contagios. Matemáticas, pues matemáticas aborde el número de contagios por día, únase con sociales y empiecen a hacer todas esas infografías que aparecen del Ministerio de Salud, entonces trabajemos eso. Ciencias naturales, pues abordemos el virus, qué pasa con el virus, qué es un virus, cuál es la diferencia entre un virus y una bacteria, porque les cuento, apenas lo aprendí. Yo no tenía ni idea de la diferencia entre virus y esto. Entonces, ¿y qué más podemos trabajar? No, pues educación física, juegos tradicionales, juegos de mesa y religión, ¿no? Pues cómo está la parte espiritual en las familias, qué hacen en las familias, ética y valores. Y entonces empezamos a determinar y trabajábamos así como estamos aquí en este momento. Nos conformamos los grupos, los 12 profesores de lenguaje de sexto y compartíamos pantalla. Entonces, llevamos la idea y cada uno empezó a decir las actividades. Fue tan chévere ver a mis compañeros que sabían, se podían liberar de los textos. Entonces, no, es que yo puedo trabajar tal cosa, no, es que yo puedo trabajar otra. Y entonces hicimos yo hablo de transversalización porque hasta ese momento no había integración. Y luego sí empezamos a notar que la pregunta que había hecho, la actividad que planteaba el de matemáticas, estaba muy relacionada con la actividad que planteaba sociales. Y organizamos, entonces quitamos las áreas y empezamos a organizar como unos campos semánticos. Entonces, no, pongamos a los niños a trabajar lunes tal cosa, martes tal cosa, miércoles tal cosa, con unos campos semánticos. Se la enviamos a una querida y adorada amiga de nosotras, que también es del Valle, yo creo que de pronto la conocen, a la profe María Lucía. Aquí está conectada, Janet, te está escuchando. Y María Lucía entonces nos dijo, no, aquí hay unos campos semánticos, Janet, yo veo aquí esto, yo veo lo otro. No, fue muy chévere contar con la profe María Lucía que está ahí. Entonces ella dijo, no, es que yo lo que veo aquí que ustedes tienen es virus y pandemias. Yo veo otro campo semántico que ustedes hablan como de cuarentena. Entonces quiten eso de lunes y más bien coloquen ese campo semántico. Entonces fue muy interesante porque entonces ya colocamos, y no, mira que ustedes están dejando para el jueves, están dejando como prácticas, colóquenle en eso prácticas familiares. Lo increíble que pasó en ese momento es que la pregunta que hizo el profe de educación física nos permitió tomar las decisiones. A veces creemos que esas áreas o ese profesor no tiene nada que aportar y sucede que él fue el que terminó tomando decisión. Y él dijo, yo quiero preguntarles, porque el de sociales, al de ciencias naturales, preguntó que cuáles eran las condiciones en este momento para cuidarnos. Sí, es decir, que teníamos los protocolos de autocuidado. Y el de educación física hizo la pregunta, ¿qué prácticas deportivas se estaban realizando en tiempo de cuarentena? Esto suena cómico, pero es que realmente termina siendo hasta cómico. Entonces, cuando nosotros dijimos, bueno, ¿y ahora cómo vamos a evaluar el proceso? Y cómo no caer en activismo, ¿no? Eso es muy importante, no caer en activismo, yo insisto bastante. Entonces, y la profe María Lucía, que es nuestra aquí asesora, dice, ojo con caer en activismo. Entonces,
¿Qué vamos a abordar desde el lenguaje? No, ya no está abordando la lectura de infografías y la oralidad. Matemáticas, ¿qué está abordando? Está abordando toda esta parte estadística. ¿Qué está abordando sociales? Está abordando la parte histórica. Entonces, cada uno sabemos qué es lo que estamos. Digamos que en cierto sentido no nos estamos saliendo totalmente del plan de estudio, porque hasta el plan de estudio nosotros es medio bueno. Entonces, pero de saber muy claro qué es lo que está. Pero la evaluación, realmente la pensamos en esa evaluación, eso nos costó, hasta que pues Pompilio, mi esposo, dice, no, que envíen audios. ¿Qué van a empezar? ¿Cuántas fotos vamos a recibir? Los celulares bien malos. Imagina una foto de un celular que vamos a leer si esa foto, niños que no les dijimos audios. Y empezamos a recibir audios. En los audios que recibimos la primera semana, porque primero la pensamos en una semana nosotros así todos ingenuos, ay, eso cada 8 días que nos envíen, ¿no? Eso es muchísimo trabajo. De aquí a que planeábamos la otra, necesitamos recibir los audios para planear. Encontramos que los niños decían de memoria, y la profe María Lucía me dice más bonita, me dice, eso se llama lenguaje vacío, Janet. Decían de memoria todos los protocolos, tenían mejor asepsia que cualquiera de todos los que estamos aquí. Ellos utilizan guantes, utilizan tapabocas, utilizan alcohol, mejor dicho, casi tienen el traje de los médicos, casi completico. Pero nosotros íbamos allá al barrio y los encontramos en la calle sin nada. Pero la cascarita fue la pregunta del profe. ¿Qué hacen ustedes en tiempo de prácticas en tiempo de cuarentena? Ah, no, vamos todas las tardes al polideportivo, jugamos voleibol, andamos en bicicleta. Pues, imagínense las contradicciones. En el mismo audio, son muy chistosos los audios cuando los niños dicen eso. Entonces, los primeros audios, ay, qué locura la de nosotros, los primeros audios, cada titular, cada director de grupo, los escuchábamos y los transcribíamos. Y se los pasábamos a los profes y los profes leíamos y con eso tomábamos las decisiones para la siguiente semana. Luego Diego dijo, no, WhatsApp transcribe los audios. Ay, transcribe los audios, qué chévere. Entonces, bueno, pasamos a transcripción de audios por WhatsApp, por el dictador. Y luego dice mi esposo, no, pero yo acabo de descubrir que podemos subir los audios a un drive y no lo compartimos. Entonces ya, pasamos, porque eran jornadas extenuantes escribiendo. No sé si María Lucía aquí quiere aportar algo. Eran jornadas extenuantes escribiendo. María Lucía le gustaba ver los audios ahí escritos. Nosotros lo que hacíamos era transcribir la oralidad, como dice Jesús Martín Barbero, transcribíamos esa oralidad. Y ahora pues ya estamos así. Entonces ya no hacemos cada 8 días, sino que ya empezamos a jugar. Jugamos 15 días, trabajamos COVID-19, todo lo que tiene las implicaciones de virus, bacterias, pandemias, los medicamentos, 15 días. Mientras los niños están 15 días trabajando esas actividades integradas, nosotros escuchamos los audios de la semana pasada y vamos planeando seguridad alimentaria. No sé, profe Alice, si puedo compartir pantalla, cómo después de 80, 90 hojas en Word feas pasamos a unos póster que un amigo se inventó, que es el profe Andrés Riaño, y no, pues fue muy chévere porque desde del solo verla, nosotros mismos nos emocionamos de ver eso. No sé si pueda compartirles. Claro algo. Que sí, pero entonces quiero rescatar aquí para el conversatorio algo en lo que coincide la profe Nelsi, en lo que coincide Janet, y es que tuvimos que estar separados para ponernos a conversar y reconocernos en nuestro saber. Porque paradójicamente dentro de nuestras instituciones no habían esos espacios de diálogo tan fuertes. Y ahora cuando ya nos vimos por fuera de las instituciones, encontrándonos a través de pantallas, que pudimos abrir esos espacios de diálogo, nos vimos obligados a hacerlo. La profe Nelsi habla de las guías interdisciplinarias, es decir, profes hablando y construyendo juntos. La profe Janet también lo hace, son profes que están construyendo juntos. E incluso esto que nosotros siempre tenemos en cuenta, ¿no? Hay que tener información de retorno. O sea, que cómo están aprendiendo los estudiantes para obtener esa información de retorno y ajustar. Eso a veces cuando estábamos de la presencialidad era más o menos uno como que tenía tiempos más largos planeados. Ahora Janet lo que diciendo es como cada 15 días y ahora sí se vive que es eso de con lo que ellos van avanzando también nosotros vamos haciendo la propuesta y ajustándolo, y eso no significa que esto no está siendo planeado ni es consciente.
ni está siendo improvisado, es al contrario. O sea, es todo el juicio y el rigor académico que está allí detrás, haciendo y esas planeaciones conjuntas que hacen que sea mucho más valioso en estos momentos en que el contexto toma tanta fuerza y la escuela está en los hogares y los laboratorios pedagógicos suceden en sus hogares. Eso nos ha obligado a tener eso. Voy a ir haciendo una invitación que Daniela ha escrito en el chat, que las personas que vayan teniendo preguntas las puedan escribir. Y Janet, claro que sí, que nos interesa ver eso que nos quieres compartir. Ya tienes habilitado para poder compartir pantalla cuando quieras. Y voy a ir de una vez lanzando la otra pregunta para que Nelcy y Janet vayan pensando en ella, porque también ya Janet empezó a hablar un poco de eso. Y Nelcy, es cómo se evalúa. O sea, en estos tiempos de que sí, ellos están mandando audios. Creo que muchos de aquí, profes que conozco, estamos recibiendo los audios o recibimos la foto. ¿Cómo vamos evaluando? Yo creo que Janet, creo que nos vas a compartir, también podemos tener ahí un poco de esa mirada. Profe, ¿puedo compartir ya el Sí, póster? ya, dale. Bueno, entonces, bueno, yo les cuento así como las fases, ¿no? La fase 1 era que nosotros encontramos dos líneas, ¿no? Encontrábamos dos líneas. Una era la protección de los niños, necesitamos, es nuestra función social, más si nuestro modelo dice que tenemos a Freire. Entonces, tenemos unas condiciones, unas familias que hay que cuidar realmente. Yo no quiero ni imaginar dónde llegue este virus a mi comuna, por todas las condiciones de salud, de desnutrición, de tantos en una sola casita pequeñita. Entonces, bueno, es la otra. Entonces ya teníamos dos, colocábamos pantalla, colocábamos e incluso nos inventamos un cuadro. Listo, aquí tenemos esto, ¿qué podemos hacer? Entonces el uno decía, yo puedo enviar esto, el otro decía, yo puedo enviar lo otro. Entonces yo iba escribiendo, yo servía de escriba, yo escribía, yo les escribía, y bueno, ¿y cómo lo coloco? Y luego encontrábamos, hacíamos conjuntos de cada actividad. Hicimos como una especie de la profe María Lucía, luego me dijo que eso se llamaban campos semánticos. Entonces lo que hacíamos era, lo que tú estás trabajando tiene que ver con eso. Entonces empezamos a unir las actividades, ¿ya? Entonces, bueno. Y luego dijimos, bueno, ¿y cómo las vamos a enviar? Entonces a mí se me ocurrió hacer un póster por Canva y se lo envié a ellos para la propuesta, y cuando un amigo lo devuelve, todo bello. No, pues yo en eso sí soy más negada en la parte creativa, y él coge y nos devuelve esta vaina, sin decirle nada. Dice, ¿por qué no lo compartimos mejor así? Fue muy lindo, realmente muy lindo pasar pasar, espera, yo lo mismo aquí, pasar pues de una de Word con separado, pero aquí, por ejemplo, las primeras planeaciones, todo era ¿qué es un virus? ¿Qué sabe? Y entonces echarle cabeza aquí, no, juguemos al cómo, al cual, conocen. Entonces llegar hasta aquí fue también después un trabajo discursivo, se lo enviamos a la profe María Lucía, la profe María Lucía nos hacía correcciones y volvíamos y lo devolvíamos, y ya ahora no la molestamos tanto porque ya cogimos como un poquito de ritmo, pero ella era la que nos decía, pero aquí están repitiendo tal cosa, creo que pueden unir esta con esta, y llegamos a por ejemplo, este póster, y vamos a compartirles otro porque son varios. A ver si están ahí. Pero dejaste de compartir pantalla. Ya, espera. Ok. Entonces, martes de cuarentena. ¿Ya? Entonces, ¿cómo es una cuarentena? ¿Cómo se está viendo la cuarentena en casa? Y entonces ya teníamos lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Así fueron nuestras primeras planeaciones. Cuando llegaron los primeros videos y nos pusimos a transcribirlo, dijimos, no, esto es muy largo, no, esto es extenuante. Ya me dio las 2 de la mañana, entonces dijimos, no, entonces hablamos con la profe María Lucía, que ya nos envía como un texto ahí de las análisis, y dijo, se van a cansar y van a terminar colapsando. Entonces, bueno, entonces, ¿qué hacemos? No, ya no hablemos de lunes, de martes, sino hablemos de semanas, y démosles más tiempo, porque también identificamos los nuevos ritmos y estilos de aprendizaje. No es lo mismo los ritmos que ellos tienen, pues porque además mi hija hace parte de ese grupo, y ella lo que antes lo hacía ya con sus compañeritos y eso, hablando y con todos sus juegos, que lo hacen 1 hora, y ahora se le toma 2, 3 horas, ¿sí? Porque ya le hace falta. Entonces, digamos que y
Además de ello, pues empecé a identificar en esos audios que los niños indígenas son los que más se les dificulta enviarme los audios. A ellos no les importa de la fecha ni nada de eso, ellos dentro de sus cosmologías no está esa parte occidental. Es decir, nosotros somos los que vivimos pendientes de los horarios, de la hora, del compromiso. En las cosmologías indígenas ellos no. Entre más tú le insistas en que tienen que enviar, ellos menos lo envían. Ya entonces con ellos es otras condiciones. Entonces recibimos los audios y ya no tenemos lunes y martes, sino que ya tenemos por ejemplo, en esta semana ellos están en seguridad alimentaria, están haciendo todo un proceso de ya de sembrar, porque ya leímos textos instructivos y todo esto, están en seguridad alimentaria, y nosotros mañana, todos los viernes a las 4 de la tarde nos reunimos, ya hoy nos hemos escuchado los audios de todos los sextos, son 5 sextos, entonces el profe desde el viernes pasado subió a un drive, escuchamos los audios, ya identificamos cómo va el proceso y qué tenemos que avanzar, entonces ya mañana nos sentamos a planear los otros 15 días. Entonces, mientras los chicos están haciendo eso, nosotros escuchamos audios y planeamos los otros 15 días y tomamos decisiones. Incluso, pues es algo muy chévere porque por ejemplo, en el caso vuelvo al profesor de educación física que me tiene sorprendida y dice la semana pasada, bueno, tenemos que entregar boletines. ¿Cómo lo vamos a hacer? Porque nosotros tomamos la decisión en el colegio de que no tuviéramos primer periodo ni segundo periodo y se llevó a consejo directivo y se aprobó. Y él dice, pues sería ilógico que estemos trabajando integración curricular y que ahora aparezcan notas cada profesor colocándola. Entonces, no, pues ya hemos escuchado todos los audios, porque cada uno nos enviamos un link y entramos y escuchamos los audios. Entonces, sentémonos aquí y entre todos definamos la nota. ¿Que va a ser una nota en todas las áreas? No, por supuesto que no, porque encontramos, por ejemplo, que hay niños que tienen fortalezas en ciencias naturales. ¿Y cómo hacen para saber en ciencias naturales? Pues cuando la niña nos envía el audio y nos hace las diferencias entre virus y bacterias, sabemos que es ciencias naturales. Cuando en el audio la niña nos dice, no, es que la viruela se ubicó tantos años en no sé qué, ahí estamos en social. Entonces, como igual el audio no pasa más de 4 minutos, entonces no los escuchamos, entonces bueno, entonces ahora sí, además que nos ha servido mucho porque el profe ha trabajado educación física a la cuerda y les pedimos un video cortico, entonces, pues son 210 estudiantes, entonces el video de educación física nos sirve para identificar el audio. Ah, es que esa es Tatiana, y vamos, buscamos a Tatiana en educación física y vemos su rostro, entonces, ya sabemos cuál es la niña que nos está hablando. Entonces, digamos que son como estrategias que hemos ido buscando para poder, entonces el lunes nos vamos a reunir y va a ser integración. Eso digamos en sexto, pero también hay que hablar que ya la integración es institucional, no es solamente sexto. Nosotros, después de hacer todo ese proceso de la primera semana, el rector convocó a reunión y dijo, no puede ser posible que el grado sexto esté trabajando de manera de integración y los demás sigan como islas. Entonces, nuevamente, colectivo, ¿ustedes qué proponen? Entonces, nosotros les dijimos, pero es que aquí no puede ser posible que en una casa exista un niño de sexto, otro de octavo y otro de décimo, y en lugar de ellos sentarse a conversar, sean islas. Pues aprovechemos que ellos 3 se puedan sentar y que el muchacho grande, el de 11, le pueda colaborar a su niño de sexto, a su hermanito, además que también identificamos que los hermanos les ayudaban. Entonces, ¿qué hacemos? Lo mismo, tenemos, digamos, seguridad alimentaria, planeamos unas actividades para sexto y séptimo, y los profes de octavo y noveno lo que hacen es tomar la planeación de sexto y séptimo y le aumentan el nivel de complejidad. Entonces, hacen unas actividades más, digamos, con mayor nivel de, no sé cómo lo digo, de apropiación, de discurso, de argumentación, y a décimo y 11 ya lo hacemos con enunciados. Entonces, por ejemplo, la primera fase, me pareció muy chévere la primera fase en décimo y 11, porque se les decía, por ejemplo, el sistema de salud en Colombia se organiza a partir de medicina prepagada, de régimen contributivo, régimen subsidiado y SISBEN. ¿A cuál de esas tu familia pertenece? ¿Cuáles crees que van a darle prioridad en una clínica? Así. Y eso nos ayudó mucho un chico que se llama Vladimir, amigo, y entonces él nos decía, hagan eso. Por ejemplo, la otra, uno de los problemas es la economía. La mayoría de los colombianos trabajan en el rebusque. En tu familia trabajan en ese trabajo informal. Y entonces así, las banderas rojas significan tal cosa. Y hacemos un enunciado. ¿En tu casa hay bandera roja?
Lo increíble que nos quedaron ahí y nos quedó ahí patinando, y es lo que los profes de décimo y once están trabajando, es que en los audios que envían los niños de sexto y séptimo reconocen su pobreza y sus dificultades. Décimo y once no tenemos ningún niño pobre. Ellos ni tienen banderas rojas, ni tienen nada. Es decir, ellos no, ocultan toda su pobreza. Entonces ellos están haciendo ahorita un trabajo para que se identifique que no es esconder mi pobreza y mis, digamos, hablo de pobreza en sentido de las condiciones sociales, no de lo otro, no es esconder, sino por el contrario, hay que sacarlas y protestar frente a eso. Pero los audios de décimo y once son bien extraños. Sí, es como si nos hubieran enviado otros niños que no son de allá. Ya, es decir, ellos no viven esas condiciones. Entonces, digamos, ya no tenemos una integración de sexto, sino que está la integración desde sexto hasta 11. Y entonces ya no por grados, sino por grupos de grados. Por ejemplo, en este momento está planeando décimo y once, se encuentran los jueves. Están planeando, mi esposo está planeando, que trabaja en décimo y once. Entonces están planeando las actividades para la siguiente semana. Siempre esperan que sexto envíe, porque nosotros vamos una fase adelantada y nosotros nos pegamos unas estrelladas, entonces ellos van atrás y hacen que ellos no tengan que cometer los mismos errores de nosotros. Entonces, ojo con esto, entonces eso es importante. Gracias, Janet. Súper importante. Esto que nos muestra cómo a partir de pensarse la planeación hay una oportunidad también de reconocer a las familias, una escuela más humana, una posibilidad que siempre hemos hablado desde la red y el contexto sociocultural, pero aquí surge de verdad que es eso de trabajar teniendo en cuenta los contextos. Y estas rutas que nos muestras entre lo que es la planeación y las formas, algunas formas en las que ustedes están evaluando ahora, que son supremamente interesantes, que ya es a partir de estos enunciados que son integradores, es el profe el que descubre hacia dónde es que dirige la mirada. Es una forma distinta de pensarlo. Profe Nel, si ustedes también respecto a la evaluación, que es como este eje en el que estamos ahora, ¿han hecho también algún tipo de ajuste o cómo están enfrentando la evaluación ustedes? Bueno, si hablo del contexto de la institución, como te decía, es una institución con muchos estudiantes, estamos hablando de 3.200 estudiantes, por ejemplo, con grupos, de cada grupo 40 y 43 estudiantes. Por ejemplo, yo tengo 7 cursos de 11 y cada curso de 11 tiene un promedio de 40 y 43 estudiantes. Estoy hablando casi 300 estudiantes. La realidad con relación a lo que plantea Janet, que me parece un trabajo hermosísimo, sobre todo porque han logrado esa integración, y esa integración permite que la evaluación sea mucho más integral, ¿verdad? Acá ha sido muy difícil, estoy hablando del contexto de la institución, muy difícil que desactivar, como te decía, esos esquemas de seguir con la misma forma de evaluar. De hecho, por ejemplo, esta semana el coordinador mandaba una circular diciendo que ya el periodo iba a comenzar. Y digo, ¿cómo así que el segundo periodo se va a acabar? Y digo, pero ¿cómo así que ya tenemos fecha para acabar el periodo? ¿Cuál es la premura cuando tenemos una cantidad de situaciones que nos tiene que permitir que la evaluación también cambie, que la evaluación sea más flexible, apunte a ser más formativa? Y entonces es allí donde estamos mirando que el trabajo debe ser una evaluación más formativa, de retroalimentar los procesos, de esperar, porque como decía, en esta evaluación no puede ser una evaluación rígida ni valorativa, porque estamos hablando, por ejemplo, de estudiantes que te escriben a ti: profe, yo necesito que nos dé un plazo porque en mi casa todos estamos enfermos, tenemos el COVID, todos estamos aislados y mi mamá está en cuidados intensivos en la clínica. O mi papá o mi abuelita se murió. Por ejemplo, hoy la situación que escribió un profe de 11 diciendo: mira, tengo esta niña que se le murió el abuelito,
todos están infectados, tienen una situación socioeconómica muy difícil, se la tuvieron que llevar los tíos para Bogotá para ver cómo hacía. Entonces tú miras que tú no puedes, y ahí es la discusión. Yo no te puedo decir que hay una evaluación en el contexto en el que trabajo, una evaluación diferente, porque ha sido una lucha para eso. Entonces nosotros no podemos hablar de esas evaluaciones rígidas, valorativas, cuando nos estamos también, debemos ponernos en el contexto de lo que estamos hablando, leer ese contexto de nuestras estudiantes. Pero sí es importante que muchos de los, entonces, apartándome de ese contexto de mi institución, pero sí veo en los trabajos de los colectivos de la Red Caribe, que más que todo es una evaluación formativa donde se van mirando y retroalimentando los procesos. O sea, mirar, por ejemplo, el proceso de escritura, no ver la escritura como un producto final. Por ejemplo, yo tengo, las chicas están haciendo un trabajo de escritura, pero yo digo, como ya habíamos trabajado el proceso de planeación, de revisión, de corrección, entonces yo le digo, tú tienes que ya comenzar a hacer ese proceso de autocorrección y autoevaluación, y ahí entra en ese proceso de evaluación, por ejemplo, de los procesos escriturares, donde aparece el escritor intermedio, como dice Casani. Entonces, la corrección entre iguales, el hecho de que yo les diga, compartan documentos, revísense entre ustedes, para mí eso es fundamental. Y ella, por ejemplo, las chicas lo saben, que yo les digo, para mí es más importante, me gusta más ver esos borradores, esas correcciones, que ver un texto final ya bonito, acabado. Entonces, a pesar de todas esas cosas, pues el hecho de evaluar los procesos, tratar de hacer una evaluación más formativa. Por ejemplo, mi esposo, que también trabaja en la red, Janet lo conoce, el profesor Wilfran, que estuvo por allá en la Tierra Bella, vino enamorado de esa tierra. Así se queda. Que trabaja en el Caldas, él me decía, nosotros, a ponerle una evaluación valorativa ni sumativa, estamos trabajando, entregamos el informe de nuestros estudiantes con una evaluación más cualitativa, más formativa. Creo que eso deberíamos apuntar, porque el profesor Fabio decía, bueno, nadie tiene la última palabra en este sentido, pero creo que la base fundamental de todo este proceso, ya sea el proceso de enseñanza, el proceso de evaluación, esa cantidad de procesos que se dan en el aprendizaje debe ser flexible. Debemos seguir, y aquí vuelve nuevamente y sale que se están presentando. Hay unas variables que no te permiten ser rígida, hay unas variables que no te permiten seguir con los mismos esquemas, con esas evaluaciones anquilosadas, porque las mismas situaciones que están viviendo nuestros estudiantes son tristes, como decía Janet. Ella no conocía la realidad de sus estudiantes hasta que llegó este momento, llegó a sus comunidades. Así nos ha pasado a nosotros. Nosotros hemos visto a nuestros estudiantes en esa aula de clase, conociendo, a pesar que no nos vemos, a pesar que no tenemos el contacto social del que hablan los filósofos, el contacto social porque el ser humano es social por naturaleza. A pesar de eso, creo que hemos llegado a conocer más a nuestros estudiantes. Ahora, la distancia, pues, esto apunta a que la evaluación debe ser más flexible, debe ser apuntar a ser más formativa, y que todos esos procesos académicos, esos procesos de enseñanza, se den a través de un proceso de retroalimentación. Pienso que valorar todos los esfuerzos que están haciendo nuestros estudiantes en estos momentos es clave. No solamente quedarnos en evaluar desempeños cognitivos, procedimentales, sino el desempeño actitudinal en estos momentos, ese ser que hace todo el esfuerzo para poder cumplir, que hace todo el esfuerzo en medio de todas esas dificultades económicas y de salud, de herramientas tecnológicas,
para cumplir con el maestro. Creo que es algo importantísimo y que no nos debemos olvidar, que debe ser esa sinergia que apunte a que coadyuve a que haya una verdadera educación y que los estudiantes no se sientan solos. Es que nos están dando lo mismo con lo mismo, es que no estoy aprendiendo nada, están aprendiendo de una manera diferente, cosas diferentes en unos contextos reales. Entonces creo que allí debemos apuntar que esa parte emocional, yo siempre lo digo. ¿Cómo voy a, le decía, por ejemplo, por tener ejemplos de la vida real de la institución, cómo voy a decir yo que el 10 yo te voy a subir unas notas antes que me están diciendo, profe, deme una espera porque tengo que solucionar? O el ejemplo que te ponía de aquella chica que tenía problemas económicos cuando llegó el momento de la pandemia y pudo viajar, se fue para Sucre y está en una vereda de Sucre donde no hay una señal y como decías tú, recargan paquetes que no les alcanza. Entonces yo un día la llamé y le dije, bueno, pero no, yo digan presentes en el chat para ver qué están haciendo, qué es de su vida. No, el AINE no aparecía. Busqué donde tengo el registro y llamé. Y me dijo, señor, es que no se escucha bien. Entonces, después me llamó al día siguiente. Yo le dije, pero ¿qué es lo que no tienes conectividad? Y me dijo, no, profe, lo que pasa es que estoy en una vereda de Sucre. Allá no llega la señal. Señor, estoy con mi mamá subida en un árbol. Subida en un árbol para poder hablar con usted. Entonces, o aquella chica que me escribe, profe, es que este celular me lo prestó una vecina, o es que la vecina me está colaborando. Yo creo que también esos espíritus de solidaridad se están dando. Por eso hablo de que debería ser una práctica totalmente distinta, sobre todo una práctica de la evaluación. Esa es la lucha, sobre todo en mi institución. Claro, además, profe, sí, creo que la palabra clave allí es flexibilidad, acompañamiento, yo lo estoy rescatando aquí, porque sí es comprender que las dinámicas son distintas y más aún ahora que usted lo cuente, yo sé que Janet también nos lo va a contar ahora, el drama humano nos toca de forma muy cercana. Antes estábamos hablando, era a través de las noticias, de qué pasaba, de las cifras que iban subiendo, pero ahora ya empezamos a conocer casos cercanos, ahora ya empezamos a vivir eso con nuestros estudiantes, con nuestras familias, con nuestros amigos. ¿Cómo hablar de evaluación? Claro, creo que ahí hay una clave importantísima y es, tenemos que volcarnos de la evaluación formativa, porque es la única forma, porque o sea, es la evaluación que sí les va a permitir a ellos tener información y como dicen ahí las teorías, es una oportunidad de mejora. Es la oportunidad, o sea, ya no es bien el juicio de valor y estás así, ya no hay forma porque ya tuviste el 5, el 0 o el insuficiente sino cómo podemos ayudarte a que sigas mejorando, a que sigas cualificando. Claro, estamos hablando de integración, estamos hablando de un contexto histórico y social muy difícil en que las formas de verlo y evaluarlo también deben cambiar. Usted nos está dando unas pistas muy importantes para las instituciones y Janet, entonces te doy la palabra a ti para que también puedas complementar estas reflexiones. Bueno, yo es que como estaba con el otro Facebook Live no alcanzaba a organizar algo, pero mientras la profe Nelcy hablaba, creo que es importante porque es que siempre hablamos de un nivel de complejidad, pero muéstremelo, ¿sí? Muéstreme cuál es el nivel de complejidad. Entonces ya abrí y voy a compartirles algo un poco hacia las carreritas, cuál es el famoso nivel de complejidad que nosotros trabajamos. Entonces mira la diferencia, estos son los mismos póster. Es decir, nosotros primero trabajamos en estos, hemos ido formando como unas especies de matriz, las construimos entre todos, siempre es ahí en hoja en blanco y entre todos. Entonces, mientras aquí, como es un virus, que sabemos del COVID, que es una pandemia, acá tiene otras implicaciones y el discurso es diferente. Pero a los de 10º y 11 les hacemos otra, que es lo que nos parece muy chévere, ¿no? Por ejemplo, los accesorios de protección como tapabocas o máscaras o medidas de prevención, las cuales pueden ser elaboradas de forma casera. ¿Qué indicaciones o características deben cumplir? ¿Qué materiales? Por acá les voy a mostrar la de la salud. Mira esta.
Miren esta. En la ciudadela habitacional siglo XXI, el aislamiento obligatorio preventivo no se cumple en su totalidad. Si ya les estamos diciendo que no se cumple, mientras que acá les estábamos preguntando, ya que los escenarios deportivos están siendo utilizados permanentemente con actividades deportivas grupales, siendo un foco de contagio del COVID-19. ¿Esto a qué se debe? ¿Ha participado de estas actividades? Pues nos dijeron que ninguno y los hemos visto. ¿Ya? Aquí mencioné 3 razones por las cuales los niños y los adultos mayores de 70 años. Entonces, digamos que tenemos un campo semántico, pero aquí vamos haciendo complejidad. Pero un chico de 11 se puede sentar perfectamente con su hermanito a conversar con su hermanito, solamente que acá hay unas actividades diferentes. Y por aquí mira el rebusque. El rebusque es una de las actividades laborales a gran parte de la población. ¿A qué se referencia? ¿Qué garantías tienes? Entonces hacemos esta. El sistema de salud en Colombia está organizado así: medicina prepagada, régimen contributivo. Entonces, tenemos esto, pero vamos, y cada semana, bueno, aquí terminamos un poquito más desgastados los del colectivo, ¿no? Porque como estamos como dirigiendo todo el proceso, entonces esas ojeritas a veces son de eso, porque entonces, bueno, Janet revise, Pompilio revise, Diego revise, y pues cuando damos ideas, pues también nos agregan esto. Entonces, digamos que es en ese sentido. Pero aquí les comento más o menos los niveles de complejidad. Vamos haciendo un nivel de complejidad de las actividades. Y bueno, ya con relación a la parte social, que era lo que creo que es lo que estamos trabajando, hay situaciones fuertes. Llevaba 2 días con una niña que no me aparecía y no aparecía, y pues hemos hecho también otras actividades fuera de estas, y es tratar de conseguir celulares para los niños. Yo me he vuelto recicladora de celulares, así que quien tenga un celular o una tablet me la envía acá, que yo pago el envío. Y pues he conseguido padrinos y madrinas de recargas, entonces también recibo recargas. Entonces con eso pues solucionamos, ya no necesitamos, digamos, como bastantes datos. Se necesitan el día que se les envía la información y vuelven a necesitarla el día que envían los reportes, es decir, hacemos eso. Pero a veces se necesitan porque pues son muchos en la casa, y ahora los padres de familia que viven de rebusque pues salen y los niños se quedan a veces sin algunos videos o algo. Le conseguí un celular a una de las niñas y llevaba 3 días en que no sabía nada de ella. Y hoy logró contestarme y pues que mi abuelita murió esta mañana. Entonces, son esas cosas que uno se desploma, uno dice, fuerte, sabe las situaciones de pobreza. Tengo un niño que precisamente hicimos un video con la Escuela Audiovisual Infantil. Nelcy alcanzó a ir a la escuela, ¿no es cierto? Que es divina, a la Escuela Audiovisual Infantil de Belén, donde Alirio. La profe Alice no fue porque se la perdió. Creo que la profe María Lucía también me fue allá. Y después de que estaba con una bebé, era difícil. Pero la próxima vuelve. O vienes así sin taller. Bueno, entonces en esa escuela hay cosas maravillosas. Es una escuela, yo molesto mucho con el término políticamente incorrecto. Es decir, y yo digo, hagamos cosas absurdas, que todo correcto es lo que nos tiene así. Entonces, es totalmente políticamente incorrecto. Y entonces me envía un audio un niño donde me dice, profe, es que yo estoy en Yurilla. Entonces yo le contesto, ¿y dónde queda Yurilla? Entonces, profe, queda en el Putumayo. ¿Pero en qué parte queda Yurilla? Descríbeme dónde estás, porque pues llevaba un poco como un mes que no aparecía. Y entonces él me dice, mire, profe, es que usted coge, acá se le dice mixto a los, ¿cómo se llama eso? A las chivas, que se les dice allá las chivas rumberas, a las que acá se les dice mixto. Entonces es que usted coge un mixto desde Florencia y llega hasta Solita, y de Solita se sube a la barca de Chiqui, y la barca de Chiqui lo lleva hasta yo no sé dónde, tantas horas en la barca, y luego yo llego a tal parte tantas horas, y luego tantas horas en una barca que tiene mi mamá, y mejor dicho, un recorrido que ese niño está casi como en el Perú. Me envía el audio, yo me estremezco, digo, el niño, ¿dónde está? Además que unas condiciones de violencia que él tiene que pedir permiso para poder que yo le envíe las actividades. Tiene que pedir permiso. Es decir, y ayer precisamente que volvió a aparecer, me dice la señora, profe, aquí tenemos prohibido la entrada y la salida de las personas. Hasta que la pandemia no pase, aquí nadie entra ni nadie sale. Entonces, así que toca esperar los permisos que pues están allá, como esas leyes que rigen en esos territorios. Me envía el audio, yo se lo envío a Lirio, y a Lirio me dice, China, esto hay que publicar. Ese audio de ese niño es maravilloso. Tú tienes ilustradores, porque en mi salón pues he trabajado bastante la literatura, hagamos ilustraciones, busco los ilustradores, y los ilustradores a partir del audio hacen las ilustraciones,
se las enviamos. Esas ilustraciones son con las foticos que los celulares de ellos, no son fotos con imágenes a full color, pues con lo que dio y con los colorcitos que ellos tenían, se las enviamos a Lirio y a Lirio les dio vida a esas ilustraciones. Entonces el niño va diciendo el audio, pues ahora la profe Alice lo comparto y va apareciendo todas las ilustraciones de eso. Y pues ayer tenía 90.000 reproducciones ese video. Entonces son como esas cosas que hemos ido superando, viendo cómo logramos. Y creo que la mejor evaluación es el día que regresemos. La evaluación tiene que ser esa. Yo me sueño el día que regresemos que a ningún niño me falte y que a ningún niño de esos niños míos diga, se me murió mi abuelito. Así que esté su familia completica. Ya sé que a Brigitte me va a regresar sin su abuela, pero sé que su abuela no murió por COVID, murió por otra enfermedad que padecía. Pero yo espero que cuando yo regrese, mi evaluación va a ser esa. La otra, que ninguno se me salga del sistema. Yo tengo un niño de 16 años. Yo le digo niño porque él todavía es tan tierno, todavía está como en esa parte. Y lo tuve prácticamente por fuera del sistema. Y yo sabía que al salirse José caía en delincuencia. Y mi hija lo rescató. Un día yo le dije, Natalia, José no quiere trabajar, ¿qué hacemos? Y mi hija cogió y lo llamó con el celular y eso parece una mamá regañona. Y la mía chiquitica con 11 años y ella a las 8 de la mañana le está timbrando y dice, bueno, José, hágale, comencemos. Y le empieza a regañar y lo llama. Y usted tiene esto, usted no ha enviado tal cosa, ¿en qué parte va? Entonces, y ya José otra vez está, digamos, en esas condiciones. Hasta el momento, pues ninguno ha desertado, están ahí todos, algunos con unas condiciones pues complejas, los primeros días muchos en el campo, pero fueron llegando, muchos, bastantes. Ahora solamente me queda John, pero John no me regresa por las condiciones que les comenté, de algunas leyes que a veces desconocemos y que existen en Colombia. Janet, no, pues yo creo que aquí todos estamos conmovidos al final con esa frase sobre la postura que tienes sobre la evaluación y en qué momento es que lo vas a ver. Creo que esto nos muestra cómo la escuela, más allá de seguir con aprendizajes, la escuela en este momento tiene un potencial de cuidado frente a los otros. O sea, la escuela como cuidadora, no solamente de donde se aprenden, como decía la profe Nelce ahora, cosas cognitivas, sino que de verdad la escuela como formadora, cuidadora y que alberga, ya no presencialmente, pero sino ahorita alberga es pues la esperanza y la posibilidad de crear comunidades y de seguir con otros apoyándonos. Ahí creo que es un rol que vemos como el rol del docente, cuando un docente se asume desde unas posiciones políticas y sociales, y más allá de solamente les mando una instrucción, se logran cosas para la comunidad de forma potente. O sea, en la escuela somos capaces de transformar comunidades, y a partir de eso ahí creo que se ven en la experiencia que nos está Profe, mostrando. y también hay que agregar algo, ¿no? Los primeros audios eran muy chistosos, entonces eran audios hacia las carreras. Y luego nosotros empezamos a darles unos indicios de cómo entregar un informe. Y es chistoso porque cuando ellos escuchamos los audios, ya vemos que hay una escritura. Planean lo que van a enviar y lo planean en familia. Entonces uno siente que las hojitas van pasando. Entonces sabemos que hay una escritura y también porque a veces no le envían, entonces dice, ay, me equivoqué y se devuelve a leer. Eso no nos sucede a nosotros en la oralidad, entonces sabemos que hay una escritura. También hay unas madres de familia que están como detrás y se escucha, te falta esto, te falta lo otro. Entonces, ¿cómo nosotros en un contexto en el que la educación de los padres de familia no supera la primaria, que tenemos bastantes madres de familia y padres de familia y letrados, cómo estas familias, de alguna manera, nosotros nos le entramos a la casa y los estamos educando. Detrás de cada niño, si no es solamente los niños, sino que el padre de familia llama o la madre de familia llama o el hermano o la tía, profe, es que estamos viendo el video y no entiendo tal cosa. Es decir, hay alguien que también lo estamos formando. Y la otra es que no estamos dejando por fuera la literatura.
La literatura no se puede quedar por fuera. Entonces lo que hicimos fue liberar la colección Semilla y nos fuimos y la regamos allá. El profesor Fabio Jurado dijo, entreguen la colección Semilla. Nosotros nos fuimos a entregar la colección Semilla y los reclamos de cuando no les llevamos rápido los libros, y también las cartillitas de la serie Leer es mi cuento. Por fortuna estamos como en buena tónica con Alejandra Pacheco, que pues fue la chica que estuvo en Bogotá, es muy bella, entonces ella nos apoya muchísimo. Entonces esa literatura, y también nos inventamos, pues porque a todos los niños no les podemos entregar la colección Semilla, si no hay tantos libros, además que también tenemos que saber a quién se los vamos a entregar por el cuidado del libro. Entonces tenemos unos grupos que han avanzado más en esa parte de la cultura literaria y a los otros los de la serie. ¿Qué hacer con ellos? Entonces nos inventamos viernes de poesía buinaimista. Entonces cada 8 días nos hacemos unas lecturas de poesía en video y se las enviamos. Entonces, por ejemplo, mañana va Diego García y va a leer Ítaca y va a leer, entonces sabemos para qué, porque los de sexto no hay tanto problema, ellos ya les hemos leído bastante, entonces hay una cultura, pero 10º y 11 no. Entonces necesitamos poesía, así que pum, los atrapa. Digamos que esa es como que no me quedó faltando y creo que no podemos dejar por fuera la literatura y la escritura, ¿no? Entonces vemos que hay unas escrituras ahí en los audios ya. Yo creo que hay que agregar también que es importantísimo la parte de la literatura. A veces he visto una cantidad de trabajos con relación a esas obras literarias que hablan de pestes y pandemias. En principio, cuando entramos en este momento, pensé en enviarle invitarlas a que leyeran distintos libros sobre eso, pero también me puse a pensar, ¿no será angustiarlas más de lo que están cada día bombardeadas? Están bombardeándose todos los días con esta información del COVID, y mandarles a leer parte o leerle partes de libros como La Peste, el de Camerón, La Peste del Insomnio, La Cólera. Entonces, ese propósito. Voy a ver qué pasa, pero quiero ver qué pasa en el sentido de mirar que ellas también hagan catarsis de la manera como el lector, como Albert Camus, el de Boccaccio, García Márquez, en El amor en los tiempos del cólera, o el capítulo de donde se muestra la peste del insomnio en 100 años de soledad. Entonces, o mirar parte de lo que plantea Saramago sobre el ensayo sobre la ceguera, para ver qué pasa y mirar que trabajen en esa parte de la literatura que es clave, es importante, pues no alejarlas de la lectura. En cuanto a la escritura, yo creo que es importante también que en el conversatorio que teníamos con Fabio, hablaba sobre las cartas que han escrito las chicas, que le escribieron una carta a un amigo, a un familiar, donde contaran cómo se habían sentido en estos momentos de confinamiento, y hay unos relatos desgarradores y unas cartas bien organizadas, pero sobre todo con impregnarle esa parte de sentimiento y la preocupación de que son chicas de 11, qué pasa con mi grado, qué pasa con las pruebas saber, ahora qué hago, será que no tenía la esperanza de ganarme la beca del gobierno para estudiar mi carrera. Entonces son cosas que de pronto la literatura también les pueda servir allí de catarsis. Voy a hacer el ejercicio. Cuando haga el ejercicio les contaré, porque ya tengo parte de la guía estructurada para ver qué pasa, porque quiero aterrizar en un ejercicio de escritura teniendo en cuenta lo que plantea Giovanni Boccaccio en el de Camerón, donde él plantea que teniendo en cuenta, después que se acaba la peste, hay un grupo de jóvenes que se aíslan y comienzan cada día a contar una historia. Me la ha hecho recordar Janet con lo que hablaba ahorita, que cada día un chico contaba una historia determinada y había un tema hasta lograr escribir 100 cuentos.
Entonces, claro que yo tampoco lo voy a hacer ayer porque para lograr eso debe ser bien pesado, pero voy a mirar el ejercicio hasta dónde llega y qué resulta. Se me olvidó decirte algo importante en cuanto a la lectura. Como te decía, siempre he trabajado en 11, pero hay unos grupos de octavo y noveno en el colegio que este año por cuestiones políticas no tienen profesores de comprensión de lectura, y la idea de las 2 horas de comprensión de lectura no es ponerles lectura para que respondan unas preguntas de ABC. El proyecto de comprensión de lectura tiene un propósito fundamental, y es enseñarle a los estudiantes estrategias de comprensión de lectura y que a la vez sean conscientes de qué necesito yo y cómo puedo hacer las cosas. ¿Por qué esto surge? Porque en un momento dado, los profes dicen, analiza esta situación. Y nosotros le preguntábamos, ¿pero qué es analizar? No saben qué es analizar ni cómo hacerla. O sea, la idea es enseñarles estrategias de comprensión de lectura, tanto cognitivas como metacognitivas, que les pueda facilitar a ellas ser más conscientes de todos esos procesos para mejorarlo. Como que el drogadicto, si no es consciente de su problema, no llega a mejorar. Es exactamente ser consciente de que en esos procesos metacognitivos de comprensión de lectura y monitorear el proceso, cómo lograr ser más autónoma, trabajar de una manera independiente e ir yo misma superando eso. Para cerrar aquí, te voy a un taller, como te decía, de ese grupo de niñas que no tienen profesor de comprensión, pero que nos están apoyando los practicantes de la Universidad del Atlántico, de lengua castellana. Y yo estoy allí asesorándolos y acompañándolos. Un ejercicio que puse más que todo como pilotaje de un libro que ya tengo 60 páginas, que se llama Orientaciones Didácticas para la Comprensión de Lectura. Y dentro de eso me ideé un taller sobre lectura de servicios públicos. O sea, cómo que nosotros todos los días llegó el gas, llegó el recibo de la luz, pero no sabemos qué nos están cobrando, qué elementos tiene, cómo se estructura. Entonces, allí las chicas de octavo y noveno están haciendo un ejercicio siguiendo unas instrucciones, porque la idea es que aprendan a seguir instrucciones, y siguiendo unas instrucciones básicas, cómo logran ellas leer cualquier recibo de servicio público. Entonces la pregunta es, ¿pero cómo logro yo evaluar si leyeron o no leyeron o siguieron las instrucciones? Ellas deben escanear el servicio público que seleccionaron para uno mirar si hicieron el ejercicio. Y la evaluación es, ¿qué aprendiste con este ejercicio? O sea, no es que el profe le va a poner la nota, sino que ellas sean capaces de decir, aprendí esto, ¿qué aprendí de esto? Entonces, es bueno y es importante que en cada uno de esos trabajos que hagan nuestros estudiantes, hacerles preguntas de procesos metacognitivos y que se autoevalúen, que nos digan qué aprendieron, cuáles fueron las dificultades que tuvieron, cómo las solucionaron. Yo creo que es un camino también para lograr, de muchos de esos caminos que podremos tener para lograr que esos procesos evaluativos sean mucho mejores, y no que sea una evaluación que el profesor le haga, y porque yo no hacerme ese proceso de autoevaluación encaminado a un proceso más que todo metacognitivo. Ser consciente del proceso cognitivo que yo hice y cómo lo hice y cómo lo logré. Entonces es importante y clave en ese sentido la parte de evaluarse, sobre todo la parte de autoevaluación. Ay, pues muchas gracias, porque ahí nos vas dando pistas también, profe. Una de las grandes preguntas de los profes hoy en día es, ¿y cómo hago que no me hagan plagio? ¿Y cómo sé que sí lo ha hecho él? O sea, la desconfianza absoluta frente a los procesos de los estudiantes en mi área, que es la universitaria, se da mucho, pero ahí están las pistas, ¿no? ¿Sabes qué les preguntamos? Si aquello que les pedimos va a dar la opción de plagio o no, si aquello que les pedimos les da la oportunidad de ir avanzando en su proceso, de ir mostrándonos, y también que tiene que ir algo que es supremamente importante en los procesos de enseñanza-aprendizaje, la confianza. Venga, o sea, el error como oportunidad de aprendizaje, y no que tengo que mostrar que las cosas están bien de una vez, porque si no el profe entonces me va a calificar mal.
Yo sé Nosotros, dime, a Janet. nosotros nos sucedió algo así. Es que hacer plagio de la oralidad es muy tenaz. ¿Sí? Es decir, enviar un reporte de lo que aprendí. Entonces un niño, pues fácil, dijo, eso me voy y cojo, porque colocamos unos horarios, hay que enseñar también todo eso. Entonces, el día viernes se entrega de audios, es decir, trabajan hasta el jueves, entonces hasta el jueves, el viernes para entrega de audios, de 7 de la mañana a 10 de la mañana el audio general, de 10 de la mañana a 11 el video de educación física, así colocamos eso para poder ser más organizados. Y hemos aprendido tanto, yo creo. Entonces, ¿qué dijo el niño? No, pues eso es fácil, lo envío a las 9:50 y me cojo un audio de un compañero de allá de que lo envió a las 7:30 de la mañana para que lo van a explicar. Entonces, cuando nos ponemos a escuchar, pero ¿por qué tiene los mismos problemas? Entonces me devuelvo y digo, pero esto me lo dijo alguien. Entonces, en ese tiempo estábamos haciendo las transcripciones y claro, efectivamente, Gesman lo había hecho. Y entonces me voy y digo, entonces ahí sí, hola Johan, ¿qué pasó? ¿Por qué, profe? Mira que tu audio es el audio de Gesman. No, profe, que tu audio es el audio de Gesman. Mira que lo enviaste sobre las 10 de la mañana y tu audio tiene los mismos errores que tiene Gesman. No era ni siquiera por lo sino porque yo dije, pero ¿por qué está diciendo las mismas cosas que Gesman no comprendió? Y entonces le pongo el audio. Entonces, el audio no puede plagiarse porque es la oralidad, no es tan general. Entonces, eso nos permite a nosotros. Sí, es increíble. Ahí no podría ellos hacer un análisis. Entonces, hemos también como superado esos asuntos. Entonces, ellos ya se ríen. No, bueno, pues Nelcy, Janet, estamos ya llegando al final del conversatorio. Yo les había dicho, quienes nos están escuchando, son muy buenas conversadoras, sus experiencias son maravillosas, así que muchas gracias por este rato, por este compartir. Pero para finalizar, yo sí les quisiera preguntar, o sea, así que brevemente nos contaran, ¿ustedes qué creen? O sea, ¿qué creen que va a permanecer? Cuando volvamos otra vez, porque la idea es que volvamos, que esto es algo que va a pasar en algún momento que estamos aquí. De todo esto que hemos vivido, ¿qué es lo que va a permanecer cuando volvamos a la normalidad? Entre comillas, cuando volvamos otra vez y nos encontremos en las aulas. Va a permanecer. A mí me gustó mucho lo que Janet decía, que permanezcan todos, que todos lleguen y regresen a la escuela, es importante. Pero cuando hablamos ya de esta parte, de estos cambios que se han hecho, debe haber un cambio. Si antes, por ejemplo, nosotros no éramos capaces de incorporar cuestiones virtuales y de dar un paso al lado a esas planeaciones rígidas, o lo peor de todo, a esos textos guías que si no está en el texto guía no lo trabajo. Allí creo que debe haber un cambio, pensar que no necesitamos el texto guía, que la vida, que nosotros, teniendo en cuenta el contexto de nuestros estudiantes, familiares, económicos y la creatividad del maestro, que nosotros los maestros, pienso que nosotros los maestros debemos ser más productores, más propositivos y dejar de lado eso de seguir el libro al pie de la letra o de seguir esas prácticas anquilosadas tradicionales de que la clase es así, de ese libreto no me salgo, y si no está en el plan de área y si no está en el libro no lo doy, o si yo debo terminar de principio a fin el programa, y entonces si ya hago un proyecto pedagógico diferente, ya yo no voy a cumplir con los tiempos. Esa es una reflexión que nosotros debemos hacer. O sea, ¿será que necesitamos ese libro? Nos estamos dando cuenta que no necesitamos los libros, a pesar que en mi colegio llegaron los libros del Ministerio de Educación para español
español y matemática, vamos a aprender lenguajes que tienen su fortaleza, porque seamos sinceros, hay cosas que yo le evalué y le he ido colocando, pero también tiene su parte, tiene su fortaleza. Pero eso no quiere decir que porque ellas tengan el libro, cada estudiante tenga el libro, porque antes de que entráramos en este confinamiento, una semana antes yo les había entregado el libro y les había prestado el libro del ministerio y eso les sirve de consulta. Pero aquí nos queda es que no necesitamos seguir al pie de la letra un texto guía. Debemos cambiar y mirar que los estudiantes es un ser humano que tiene una cantidad de problemáticas igual que nosotros, pero también tiene una cantidad de fortaleza y que si así como nosotros hemos logrado superar todos estos procesos, ellos aún más aprendieron a trabajar solos, independientes. Entonces, debemos nosotros también cambiar nuestras prácticas e introducir, mirar que hay otras posibilidades de trabajo que no es seguir al pie de la letra el libro guía y seguir con esas prácticas anquilosadas de toda una vida. Gracias, profe Nelcy. Janet. Bueno, Nelcy decía, hay muchas cosas de las que estamos, nos unimos. Además que es que no sé por qué con Nelcy tenemos ahí unos encuentros, es que ella se fue tan enamorada de la manigua y yo tan enamorada de la familia de ella. Entonces eso cuando fuimos ahora el año pasado a Monterías era como, ay, vernos tan, bueno, creo que así somos la familia de la red, ¿no? Creo que lo que va a continuar o lo que nos va a permitir a nosotros, que fue lo más difícil, fue lograr superar la calificación. Los primeros, digamos, no todo lo que ha pasado en Buinaima ha sido, digamos, color de rosa, es decir, esto no fue así como que de la noche a la mañana todo el mundo se metió al cuento. No, hay muchos que no estuvieron, hay muchos que hasta la fecha que todavía no están convencidos. Están porque ya es como una presión ahí del rector y que como que bueno, es que estamos planeando integración y todo eso, pero muchos todavía no han logrado asumir eso. Y el problema era la nota. Entonces, yo utilicé una estrategia muy fácil, porque era un profe que es el que da artística, y da artística desde sexto hasta 11, porque pues es una sola hora, y él insistía en el producto, entonces yo le dije, profe, pues si gusta, nosotros le pedimos a los niños que nos envíen una foto y se lo subimos al Drive. Pero la pregunta mía, profe, ¿no cree que va a terminar como enfermo? Póngale cuidado que cada niño le envíe 2 fotos. Son 900 estudiantes, son 1800 fotos. Profe, usted alcanza a revisar 1800 fotos borrosas de los celulares de los niños en 15 días y hacerles la retroalimentación sobre cada creación artística, a decirle, mira, tiene que mejorar esta técnica. Santo remedio. Entonces, como que pensar toda esa cuestión, nunca más volvió a preguntar por la nota. Entonces ya él dice, no, está muy chévere los videos, él entra y ve, pero ya no pide como tal, que era que él necesitaba tener el control. Entonces creo que lo que va a lograr después de esto es creo que mis compañeros comprendieron que esta vaina no funciona con la calificación. Y otra es que yo peleaba mucho en el colegio y terminé casi en la hoguera, y es porque nos ponen a hacer planeaciones hasta diciembre. Y yo me enojé, yo dije, no, es que ¿cómo vamos a hacer planeaciones hasta diciembre? Eso no tiene función y eso. Pues terminé casi allá un poquito, faltó la cerilla allá y me queman. Y ahora me dan la razón, aquí no podemos nunca adelantarnos, si nosotros no podemos predecir esto. Yo creería que mi coordinadora y mi rector no van a volver a pedir planeaciones hasta diciembre, porque nunca sabemos cuándo estemos en una pandemia. Entonces, y que nada, ninguna de esas planeaciones sirvió. Eso espero que, digamos, desde lo pedagógico. Desde ya lo aparte de la parte, digamos, como actitudinal, el grupo de sexto y séptimo es el grupo como más unido. Sí, somos, ahorita ya hasta nos cantamos cumpleaños felices cuando sentamos a planear,
ya no nos estresamos para planear, hacemos chistes, ya no tomamos 3 horas para planear, nos hemos unido muchísimo, cosa que no lo hacíamos antes, creo que eso. Y lo irónico es que no es ahora Janet diciendo hagamos pedagogía por proyectos, sino los profes, si volvemos, tenemos que seguir haciendo integración curricular. Sí, son los profes los que están pidiendo eso. Entonces, creo que eso espero que continúe, pues ya que ojalá en lo posible que el espíritu Benaima cuide mis niños y las familias. Eso sí lo pido muchísimo, que yo los encuentre toditos. Pues Nelcy, Janet, muchísimas gracias. Ha sido un conversatorio, yo creo que para todos maravilloso, aterrizado, nos da a entender los contextos, pero también las posiciones desde las cuales se toman decisiones, la forma de asumir la educación. No queda sino pues palabras de agradecimiento. Aquí, Janet, por favor, que nos compartas el link para conocer el video del niño, esto que tienen en la escuela audiovisual, es muy bello, de verdad, allá hay un trabajo maravilloso, la profe Nelcy también, muchísimas gracias, y esto es posible también porque hay un colectivo, somos red, la red de lenguaje, aquí este espacio que nos lo ha ofrecido la Universidad ICESI desde la Escuela de Ciencias de la Educación y las licenciaturas. Agradecemos esta oportunidad y gracias. Yo acabo de como cumplir un sueño de sentarme a conversar con ustedes aquí. Y aquí yo acabo de cumplir un sueño. Es que la profe Alice no sabía que ella tenía una fans. Y es que yo vivía enamorada del libro. Es que son tantas cosas, la red me ha dado tantos regalos. Es que yo leí los lineamientos curriculares muy joven, cuando recién salieron, y mi mami llegaron esos lineamientos, y mi mamá me los regaló porque era rectora y dijo, mira, llegaron esos libros, yo no tengo ni idea para qué son. Y me los regaló nuevecitos, toda la colección, porque llegaron varios. Y él precisamente estaba estudiando, y yo conocí a Mauricio, y después conocer a Mauricio. Y a la profe Alice la conocí a través de la lectura de prácticas de lectura del CERLA, y yo, tan chévere esta vaina, pero yo jamás creí conocerla, mucho menos, y este año la conocí en Bogotá, ya no sabe que yo, la profe Alice, y pues una maravilla, profe. Ay, no, mire, es esto, la oportunidad de ustedes como profes maravillosas, esta oportunidad de la red. Aquí tenemos en el auditorio profes de la red, también tenemos estudiantes de la licenciatura. El Nodo Amazonía veo ahí también a Jenny, Franci y Gerardo, que acabaron de salir del Facebook Live. Y de para acá, bueno, maravilloso. Muchísimas gracias. Bueno, gracias. Gracias por la invitación. No hubo preguntas, yo creo que estaban tan maravillosos que creo que solamente tienen palabras de agradecimiento. Acá está Jenny hablándolo. Profe María Lucía no se deja ver, y ella es la asesora de nuestra institución. Allí está sí. Yo he ido cerrando porque como la sala está hasta las 7, de pronto se nos acaba la sesión abruptamente, entonces profe, ¿será que pronto alcanzo a compartir esto que ya pasamos de póster? Vamos a ver si lo alcanzo a compartir. Como Andrés, que es el diseñador de nuestro, mira lo que pasó ahora. Ya no hacemos póster, sino... Se fueron a Powtoon. Espera, ¿sí alcanzan a verlo o no? Sí, está reproduciendo sí, claro, un video. Listo, entonces, porque no sé si lo está... Es que acá me sacó. Esperan a ver. A ver, que no sé por qué. Y es como el profe... como el profe ya no pasamos a algo más. Y es aquí. Listo, creo que sí. Ahí lo que ves también es el refinamiento de la consigna y la forma visual en que aparece.
Sí, lástima que no podamos escuchar muy bien el audio. Bueno, ahí... Pero sí, pero fíjense, eso es una cosa no solamente de pensar que ya pasamos, por ejemplo, de mandar guías solitas y cómo la consigna y la instrucción, que es tan importante en esta época, también se va refinando, ten en cuenta los contextos y también visualmente cambia. Ay, la profe María Lucía está ahí, porque la profe María Lucía nos hizo una recomendación con ese video. Uy, es que ella llega y nos analiza así de detalle y nos lo devuelve y nos dijo, ustedes están hablando y nos da ahí la voz de los niños, cambien esas imágenes, pónganles niños. Y Andrés todo juiciosito se va y cambia las imágenes y todo. Claro, entonces me gustaría que la profe María Lucía hable. Lo importante de tener pares y pares que nos ayuden y nos revisen. Creo que es algo que siempre les decimos a nuestros estudiantes, es muy importante tener quien nos ayude a avanzar, quien nos muestre, o sea, no es que llega como que lo sentimos que es una crítica, allí ya está criticando, no, me está mostrando y me está ayudando y es un proceso, creo que usted lo ha mostrado, también de formación y de autoformación para usted. María Lucía Janet pide que por favor saludes. Yo creo que pues, dale. Lo que hemos logrado, el diálogo que hemos logrado establecer, creo que tiene dijéramos, la ganancia, es la actitud que ellos tienen de crear a partir de las situaciones reales. Todos los maestros, la posibilidad que tienen de ensayo y error, del refinamiento que muestra ese audio, el último es precioso, porque cada vez hay un trabajo de autoformación, que es lo que están ellos construyendo en los diálogos del colectivo, pero además, por ejemplo, que Janel le plantea el problema tan grande que se pondría el profesor de arte, que quiere mantenerse en la tradición y es tan efectiva ella en la estrategia de confrontación y le dice, mire qué es lo que usted quiere. Sí, y eso le haga pensar de otra manera al profesor. El trabajo, yo creo que lo más grande es la formación de los maestros a través de los diálogos que tienen. Que el rector se haya involucrado, el rector diga casi que tienen carta blanca para trabajar. Es un compromiso muy, muy grande con la situación, con lo ético, con lo político, con lo social, y me parece que es bien, bien grande el trabajo que están haciendo muchos maestros. Lo que pasa es que ellos insisten en la renovación y en la integración, y la integración curricular es cambiar el chip de la fragmentación y volverse todos en función de qué, cómo y para qué, cuáles son los propósitos de lo que están haciendo. A mí me encanta oírlos, me parece que Nelsi también están haciendo un trabajo muy grande, y el trabajo que hacen con las practicantes, integrar las practicantes al apoyo que de verdad es el que se necesita, pues para esa es la efectividad de la práctica. Me encanta oírlas y me encanta tener más tiempo para haberlas sabido hoy, porque es como pensar que la realidad de verdad se está mostrando y la pandemia sigue incrementándose y las situaciones sociales, económicas, políticas siguen graves. O sea, la escuela está sobreaguando, pero sobreaguando de una manera muy digna, muy creativa. Me parece que eso es como lo que nos tenemos que sentir contentos hasta ahora, por lo menos. Sí. Gracias. Sí, de nuevo, gracias Nelsi, Janel, y a todos y todas quienes asistieron. Ya les enviaremos, si se inscribieron en el enlace que Daniela les pasó en el chat, allí les podemos enviar también el material de Janel, el enlace del video que nos prometió. Les voy a enviar los dos videos. Les voy a enviar el video porque algo que hemos también trabajado es que esto es público. Entonces, si para alguien le puede servir esto, hágale. Es decir, entonces, pues ahora les comparto el último video que no alcanzaron a escuchar, pero que es muy bello. Eso Andrés sí se la luchó ahí, pero listo, bueno. Muchísimas gracias. Bueno, gracias. Gracias por invitarme, por compartir este espacio tan enriquecedor
cada día aprendemos más, compartimos más y el trabajo en red es eso, o sea como dice el maestro Fabio, maestros aprendiendo de Sí, maestros. sí, creo que sí, esa es la potencia, exactamente. Y también como dice el maestro Fabio, la escuela nunca antes había conocido tanto a sus familias, ni las familias nunca antes habían conocido tanto la escuela desde adentro. Ahí estamos. Pues muchísimas gracias. Que tengan una feliz noche. Si quieren, abran los micrófonos, digan adiós para escuchar a las Chao. Las cámaras, todos. Todo ahí. Para cámaras, Chao. micrófonos. Chao, chao. Hola. Jenny, hola. Esperábamos más preguntas, no nos la hicieron, pero entonces, chao. No, o sea, fue tan Chao. puntual. Yo creo que las dejaron ahí con sentimiento a flor de piel, entonces no. Van a ir mucho en qué pensar, ¿sí? Hay muchas cosas. Chao. Feliz noche a todos. Bye. Feliz noche. Feliz noche. Igualmente, feliz noche.